En el video de hoy vamos a explorar un tema que ha generado preguntas durante siglos. ¿Por qué Dios no eliminó a Satanás después de su rebelión? Es una cuestión profunda que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza divina, la justicia y el libre albedrío. Hoy abordaremos estas interrogantes desde una perspectiva única, explorando los textos bíblicos y lo que significan para nuestras vidas. Si quieres respuestas claras y una visión más amplia de este tema, quédate hasta el final. Satanás, también conocido como el adversario, es una figura ampliamente conocida en las Escrituras. Sin embargo, hay aspectos de su naturaleza y propósito que suelen ser malinterpretados. La palabra Satanás significa adversario o enemigo y describe su posición como oponente constante. Es importante notar que su caída es descrita en términos continuos, no es algo que simplemente ocurrió en el pasado, sino que sigue ocurriendo, indicando que su estado de corrupción y perversión es continuo. El libro de Apocalipsis menciona que Satanás fue lanzado al abismo sin fondo, lo que implica una caída interminable, simbolizando su alejamiento perpetuo de Dios y su decadencia moral. Esto nos enseña una lección sobre el orgullo, que es uno de los principales factores detrás de su caída. Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice que el orgullo precede a la destrucción. Esta destrucción no siempre significa la muerte física, puede significar la ruina de nuestras relaciones, oportunidades y propósito en la vida. Dios creó a Satanás como un ángel glorioso, conocido como Lucifer, cuyo propósito inicial era glorificar y servir a su Creador. Sin embargo, Lucifer no estaba satisfecho con este papel. Quería ser como Dios, deseaba la adoración y el poder que pertenecen solo al Altísimo. Esta ambición desmedida lo llevó a rebelarse, organizando una insurgencia junto con otros ángeles que lo siguieron. Estos ángeles son conocidos como ángeles caídos, distintos de los demonios que, según algunas interpretaciones, son espíritus desencarnados. La guerra en el cielo fue un enfrentamiento entre el arcángel Miguel, liderando las fuerzas de Dios, y Satanás, representado como un gran dragón con su ejército. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, describe esta batalla, afirmando que Miguel y sus ángeles prevalecieron, expulsando a Satanás y a los ángeles caídos del cielo. ¿Por qué Dios simplemente no destruyó a Satanás después de su caída? La razón principal radica en la naturaleza de los espíritus. Según el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los espíritus no pueden ser destruidos de la misma manera que los seres materiales. Más allá de eso, Dios tiene un propósito incluso para aquellos que se han desviado de su voluntad. La omnisciencia de Dios, su conocimiento absoluto, le permite usar incluso las malas decisiones para cumplir sus propósitos mayores. En Isaías capítulo 14, se describe cómo Lucifer cayó del cielo debido a su orgullo. La Escritura dice, «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono». Sin embargo, Dios lo humilló, arrojándolo al abismo más profundo. De manera similar, en el libro de Ezequiel capítulo 28, se menciona que Lucifer era un ser perfecto y hermoso, cubierto de piedras preciosas y lleno de sabiduría. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo, lo que lo llevó a su destrucción. A pesar de su caída, Satanás sigue activo en el mundo, buscando engañar y alejar a las personas de Dios. La tentación de Jesús en el desierto, narrada en los Evangelios, es un ejemplo de esto. Durante 40 días, Satanás intentó hacer que Jesús cediera a sus deseos, pero Jesús resistió, demostrando su obediencia y pureza. El libre albedrío juega un papel crucial en este tema. Dios, en su amor y justicia, permite a sus criaturas tomar decisiones, incluso cuando esas decisiones van en contra de su voluntad. Este regalo del libre albedrío es esencial para el amor genuino, ya que el amor no puede ser forzado. Sin embargo, esto también significa que las criaturas tienen la capacidad de rebelarse. Dios no elimina a Satanás inmediatamente porque esto sería contrario a su carácter. Dios es paciente y justo, y su deseo es que incluso aquellos que se han desviado tengan la oportunidad de arrepentirse. Además, como se menciona en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Finalmente, es importante recordar que, aunque Satanás sigue activo, su destino final ya está determinado. Será juzgado y castigado por sus acciones, como se describe en el libro de Apocalipsis.
Mientras tanto, Dios utiliza incluso las acciones de Satanás para cumplir sus propósitos y llevar a cabo su plan de redención. Otro aspecto clave de este tema es entender que Satanás, aunque poderoso, no tiene un estatus igual al de Dios. Una idea equivocada es imaginar a Dios y Satanás como opuestos en un enfrentamiento eterno por el control del universo. Sin embargo, esto no es cierto. Dios es omnipotente, supremo y sin rival. Satanás es una criatura creada, limitada en poder y sometida a la autoridad divina. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, describe cómo Satanás y sus ángeles fueron derrotados y expulsados del cielo. La Escritura afirma: el gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua llamada el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este acto no fue una señal de debilidad de parte de Dios, sino una manifestación de su justicia y soberanía. En el Nuevo Testamento, encontramos que Satanás sigue desempeñando un papel en la historia de la redención. Por ejemplo, durante la última cena, Satanás entra en Judas Iscariote, llevándolo a traicionar a Jesús. Aunque esta acción parece maligna, Dios utiliza incluso estos actos para cumplir su propósito de salvación. Sin la traición de Judas, el sacrificio de Jesús en la cruz, que redime a la humanidad, no habría ocurrido de la misma manera. El libre albedrío es fundamental para comprender por qué Dios permite que Satanás y sus ángeles caídos existan. Si bien podría haberlos eliminado en el momento de su rebelión, hacerlo habría contradicho el principio de la elección libre que Dios otorga a todas sus criaturas. Este principio no solo aplica a los ángeles, sino también a los seres humanos. En su paciencia infinita, Dios otorga a sus criaturas la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. El apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 2, versículo 4, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Esto demuestra que el deseo de Dios es que todos, incluso aquellos que se han apartado gravemente, regresen a su gracia. Además, la existencia de Satanás y sus ángeles caídos sirve como un recordatorio de las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Nos muestra que incluso los seres más elevados pueden caer si se apartan de la voluntad divina. Este mensaje es una advertencia para nosotros, como seres humanos, a mantenernos humildes y buscar siempre la guía de Dios. El juicio final es otro componente esencial en este tema. Dios no destruye a Satanás inmediatamente porque, como un juez justo, está esperando el momento apropiado para llevar a cabo un juicio definitivo. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, se menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, poniéndolos en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Esto indica que Satanás y sus seguidores serán juzgados y recibirán su castigo en el tiempo señalado por Dios. Este juicio será un acto de justicia divina que revelará la plena extensión de las consecuencias de la rebelión contra Dios. Será una oportunidad para que toda la creación vea la gloria de la justicia de Dios y el cumplimiento de su plan. Otra razón por la que Dios permite la existencia continua de Satanás es para que sirva como una herramienta en su plan. Aunque esto puede parecer contradictorio, a lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios utiliza las malas decisiones de las criaturas para cumplir sus propósitos mayores. Por ejemplo, en la historia de José en el libro de Génesis, lo que sus hermanos hicieron para dañarlo, Dios lo usó para bien, salvando a muchas vidas durante una hambruna. De manera similar, la tentación que Satanás presentó a Jesús en el desierto no solo probó la obediencia de Jesús, sino que también preparó el camino para su sacrificio redentor. Jesús enfrentó a Satanás directamente, resistió sus tentaciones y demostró ser el Salvador perfecto que podía tomar el lugar de la humanidad pecadora. Por último, la paciencia y el amor de Dios son atributos que no podemos pasar por alto. A pesar de la rebelión de Satanás, Dios no lo destruyó inmediatamente. Esto muestra que su amor y compasión no están limitados. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, se dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios espera con paciencia, dando tiempo incluso a los más rebeldes para arrepentirse. A medida que consideramos todo esto, nos damos cuenta de que la razón por la que Dios no destruye a Satanás tiene múltiples facetas: la justicia divina, el respeto por el libre albedrío, el cumplimiento de su plan redentor y su amor infinito.
Cada una de estas razones refleja aspectos profundos del carácter de Dios y nos invita a confiar en su sabiduría y soberanía. El libre albedrío es un regalo precioso que Dios otorgó no solo a los humanos, sino también a los ángeles. Este don permite que cada ser elija, por voluntad propia, seguir a Dios o rebelarse contra Él. Sin esta libertad, no habría autenticidad en la relación entre el Creador y su creación. Satanás y sus ángeles usaron este regalo de manera errónea, escogiendo la rebelión en lugar de la obediencia. Pero Dios, en su sabiduría y justicia, respetó esta elección, aunque conllevara consecuencias. Es importante destacar que, aunque Dios permite que Satanás y sus ángeles caídos sigan existiendo, esto no significa que Él apruebe sus acciones. La Biblia deja claro que habrá un día de juicio final donde toda injusticia será corregida y Satanás será completamente derrotado. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, se describe este evento: el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio final no es solo un acto de castigo, sino también una revelación de la justicia divina. Es un recordatorio de que Dios no actúa de manera impulsiva, sino conforme a su naturaleza justa y misericordiosa. Satanás y sus seguidores están reservados para ese día, y hasta entonces, Dios sigue utilizando incluso sus acciones para cumplir su propósito eterno. Otro punto importante es el papel de Satanás en el desarrollo de nuestra fe. La existencia de un adversario nos enfrenta a pruebas y tentaciones que fortalecen nuestra dependencia de Dios. En el libro de Job, vemos cómo Satanás obtiene permiso de Dios para probar a Job, un hombre justo. Aunque las pruebas fueron difíciles, estas experiencias llevaron a Job a una relación más profunda con Dios. Este relato subraya que, aunque Satanás actúe como un tentador, Dios sigue estando en control y utiliza estas circunstancias para el bien de sus hijos. En el Nuevo Testamento, encontramos que la victoria sobre Satanás ya ha sido asegurada a través del sacrificio de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo muestra que, aunque Satanás aún tenga un papel en el mundo, su derrota final está garantizada. Dios no elimina inmediatamente a Satanás porque su plan incluye un tiempo de gracia para la humanidad. Este tiempo permite que las personas elijan libremente seguir a Dios o rechazarlo. También da espacio para que las consecuencias de nuestras decisiones sean evidentes, ayudándonos a entender la profundidad del amor y la justicia de Dios. Un elemento interesante a considerar es que la existencia continua de Satanás también pone en evidencia nuestra necesidad de un Salvador. Sin la presencia del mal y el pecado, no entenderíamos completamente la magnitud del sacrificio de Jesús. La Biblia enseña que Cristo vino a derrotar el pecado y la muerte, y su victoria sobre Satanás es una parte esencial de esa misión. Además, el hecho de que Dios permita que Satanás exista refleja su naturaleza eterna y su perspectiva divina. Mientras nosotros, como seres humanos, estamos limitados por el tiempo y el espacio, Dios ve el panorama completo. Él sabe cómo cada evento encaja en su plan maestro y cómo incluso las decisiones equivocadas pueden ser redimidas para su gloria. La paciencia de Dios es otra razón por la que no destruye a Satanás inmediatamente. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia no solo se extiende a la humanidad, sino también a toda su creación, incluidos los ángeles caídos. Dios no se deleita en la destrucción de sus criaturas, sino que busca su redención. Aunque Satanás y sus seguidores han cruzado un umbral de rebelión irreparable, su existencia todavía sirve para un propósito más amplio en el plan divino. Por otro lado, Satanás actúa como un acusador constante, señalando los errores y pecados de la humanidad. Sin embargo, esto solo resalta la gracia de Dios. A través de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados y nuestra posición como hijos de Dios es asegurada. Romanos capítulo 8, versículo 33 a 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
En resumen, la razón por la que Dios no destruye a Satanás y sus ángeles caídos es compleja y multifacética. Tiene que ver con su justicia, su respeto por el libre albedrío, su paciencia infinita y su plan eterno de redención. Aunque Satanás sigue siendo una fuerza activa en el mundo, su derrota final está garantizada, y Dios sigue usando incluso sus acciones para llevar a cabo su propósito perfecto. Al analizar más profundamente la cuestión de por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente después de su rebelión, también debemos considerar el contexto de la lucha espiritual en el que se enmarca nuestra existencia. La Biblia nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto implica que nuestra vida no se limita al plano físico, sino que formamos parte de una batalla espiritual más grande. Satanás y sus ángeles caídos tienen un papel en esta batalla, sirviendo como oponentes que desafían nuestra fe y nos impulsan a depender más profundamente de Dios. Si bien estos desafíos pueden parecer duros, son oportunidades para crecer espiritualmente y demostrar nuestra fidelidad al Creador. Uno de los atributos más notables de Dios que vemos en este contexto es su capacidad de redimir cualquier situación. Incluso los actos de Satanás son usados para el bien en el plan divino. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto incluye incluso las tentaciones y pruebas que enfrentamos debido a la influencia de Satanás. Por ejemplo, en la vida de Jesús, vemos cómo Satanás intentó frustrar el plan de redención, pero en realidad terminó contribuyendo a su cumplimiento. La traición de Judas, inspirada por Satanás, condujo a la crucifixión de Jesús. Sin embargo, este aparente triunfo del mal fue transformado por Dios en la victoria más grande de la historia, la redención de la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Además, es fundamental entender que Satanás no opera de manera independiente de Dios. Aunque es el adversario, su poder y acciones están limitados por la soberanía de Dios. En el libro de Job, vemos cómo Satanás debe pedir permiso a Dios antes de probar a Job. Esto demuestra que, aunque Satanás actúe como un tentador y acusador, nunca puede superar los límites que Dios le impone. Dios también usa la existencia de Satanás para revelar su gloria y carácter a lo largo del tiempo. Si bien Satanás representa el pecado, la rebelión y la oscuridad, Dios utiliza estas mismas circunstancias para demostrar su justicia, paciencia, amor y poder redentor. La historia de la humanidad y la lucha entre el bien y el mal no son accidentes, sino una parte intencional del plan eterno de Dios para revelar su gloria y traer redención a su creación. Otra razón clave por la que Dios no elimina inmediatamente a Satanás es para resaltar la supremacía de Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo derrota el pecado y la muerte, sino que también asegura la victoria sobre Satanás. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, se afirma, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no solo es para Cristo, sino también para aquellos que lo siguen. Los creyentes participan en esta victoria, resistiendo las tentaciones de Satanás y manteniéndose firmes en la fe. La paciencia de Dios hacia Satanás también sirve como un recordatorio de su paciencia hacia nosotros. Aunque nuestras fallas y pecados no son tan graves como la rebelión de Satanás, todos hemos pecado y merecemos el juicio. Sin embargo, Dios nos da tiempo para arrepentirnos y volvernos a Él. Esta misma paciencia que Dios muestra hacia la humanidad también se extiende, de alguna manera, hacia sus criaturas celestiales. Finalmente, debemos considerar que la justicia de Dios requiere un juicio justo para todas sus criaturas. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente, podría parecer que lo hizo sin proporcionar un juicio claro y transparente. En cambio, Dios permite que la maldad de Satanás se desarrolle plenamente para que, cuando llegue el juicio final, sea evidente para toda la creación que el castigo es merecido. Este principio también aplica a los seres humanos. Nuestras elecciones tienen consecuencias eternas y Dios nos permite ver las implicaciones de nuestras decisiones. La culminación del plan de Dios con respecto a Satanás se encuentra en Apocalipsis, donde se describe su derrota definitiva. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10,
leemos, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje asegura que la justicia de Dios prevalecerá y que el mal será completamente erradicado. Mientras tanto, nuestra tarea como creyentes es confiar en el plan de Dios, resistir las tentaciones de Satanás y aferrarnos a la esperanza de la victoria final en Cristo. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos da un recordatorio práctico de cómo enfrentar al adversario. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. En conclusión, la razón por la que Dios no destruye a Satanás inmediatamente se basa en su justicia, paciencia, amor y propósito eterno. Satanás y sus acciones, aunque aparentemente caóticas, son usadas por Dios para revelar su gloria, fortalecer nuestra fe y llevar a cabo su plan redentor. Esto nos invita a confiar en la sabiduría de Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su victoria final está asegurada. En el desarrollo continuo de esta reflexión, otro aspecto relevante es cómo la existencia de Satanás y sus ángeles caídos sirve para poner en evidencia la lucha entre el bien y el mal. Este conflicto no es meramente simbólico, sino una realidad espiritual que se manifiesta en el mundo físico y en nuestras vidas cotidianas. Dios permite que esta lucha continúe para enseñar lecciones profundas y eternas tanto a su creación terrenal como celestial. La Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, «Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Este pasaje no solo describe la actividad de Satanás, sino que también nos invita a estar alertas y depender de la fuerza de Dios para resistir sus ataques. Este llamado a la vigilancia y dependencia en Dios se convierte en un medio para desarrollar nuestra fe y carácter. Desde una perspectiva divina, permitir que Satanás continúe existiendo también resalta la verdad de que Dios es supremo sobre todo. Aunque Satanás intente desviar a la humanidad y obstaculizar los planes divinos, no puede actuar fuera de los límites establecidos por Dios. Esto subraya que Satanás no es un rival igual a Dios, sino una criatura subordinada que, a pesar de su rebelión, sigue bajo la soberanía del Creador. La Escritura deja en claro que Satanás es un ser derrotado. Jesús lo afirma en Lucas capítulo 10, versículo 18, cuando dice, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta declaración no solo describe un evento histórico, sino también una verdad espiritual. La rebelión de Satanás ya ha sido juzgada en el ámbito celestial. Sin embargo, el cumplimiento total de su juicio se desarrollará a lo largo del tiempo, culminando en el día final. Un aspecto fascinante que se desprende de la historia de Satanás es cómo, incluso en su estado de rebeldía, sirve para glorificar a Dios indirectamente. Esto puede parecer paradójico, pero en Romanos capítulo 9, versículo 22 a 23, Pablo reflexiona sobre cómo Dios usa tanto a los vasos de ira como a los vasos de misericordia para mostrar su gloria. Satanás, como un vaso de ira, demuestra la justicia de Dios, mientras que los creyentes, los vasos de misericordia, manifiestan su gracia. En este contexto, también es importante mencionar el concepto de prueba espiritual. La presencia de Satanás en el mundo actúa como una fuerza que pone a prueba nuestra lealtad y fe en Dios. Esto no significa que Dios sea autor del mal, sino que permite que el mal exista como un medio para revelar y fortalecer nuestras convicciones. Santiago capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada desafío que enfrentamos, incluso aquellos instigados por Satanás, es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Dios también usa la existencia de Satanás para mostrar la importancia de su gracia y redención. El sacrificio de Jesús en la cruz es el punto culminante del plan de salvación, y su necesidad surge precisamente por la entrada del pecado en el mundo, algo que Satanás fomentó. Sin el pecado, no habría necesidad de redención, y sin redención, no podríamos experimentar plenamente el amor y la misericordia de Dios. Otro punto significativo es cómo Satanás sirve como un recordatorio constante de las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Su historia ilustra que incluso los seres más elevados pueden caer cuando se apartan de la voluntad de Dios. Este recordatorio nos insta a vivir con humildad, reconociendo que nuestra fortaleza viene únicamente de nuestra dependencia de Dios. Por supuesto, no podemos pasar por alto que Satanás no solo es un adversario individual, sino que también simboliza una realidad más amplia del mal y la rebelión en el universo.
Dios, en su infinita paciencia y justicia, permite que esta realidad exista por un tiempo para que todos puedan ver claramente las consecuencias del pecado y las maravillas de su gracia. En el juicio final, no habrá duda sobre la justicia de Dios y el resultado de sus decisiones. La promesa de la victoria final es una fuente de esperanza para los creyentes. Aunque Satanás todavía opera en el mundo, su poder está limitado y su destino está sellado. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, se describe su destino final: el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje no solo es una advertencia para el mal, sino también una promesa de redención para aquellos que permanecen fieles a Dios. En conclusión, la existencia continua de Satanás tiene propósitos profundos en el plan de Dios. Sirve para resaltar su justicia, soberanía, paciencia y amor. Nos desafía a depender de Dios, a resistir las tentaciones y a crecer en nuestra fe. Aunque el mal todavía esté presente, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su victoria final es segura. La historia de Satanás, aunque trágica, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a buscar constantemente la gracia y la guía de nuestro Creador. Antes de finalizar, quiero invitarte a que reflexionemos juntos en un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita sabiduría y amor. Gracias porque, aún en medio de las luchas espirituales, sabemos que tú tienes el control y que tu victoria está asegurada. Te pedimos fortaleza para resistir las tentaciones, humildad para caminar en tu voluntad, y fe para confiar en tus planes perfectos. Guíanos cada día y ayúdanos a vivir de acuerdo con tu propósito, glorificando tu nombre en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti y quieres seguir profundizando en temas espirituales que fortalecen tu fe y conexión con Dios, te invitamos a suscribirte al canal. Déjanos un me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, sigamos creciendo en la verdad de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.